Bienvenidos al episodio número 10, gente. Claro que sí, hemos llegado al 10º episodio de este gran camino, largo camino, claro que sí. O sea, espérense muchos, muchos, muchos más, pero este es nuestro aniversario, nuestro 10º aniversario. ¿Cómo estás, Vaca? Muy bien, me encuentro muy bien emocionado. Tenemos una invitada de lujo y tenemos un tema de lujo, un poquito controversial, pero creo que se va a venir opiniones muy buenas y creo que se va a poner muy, muy interesante, así que quédense con nosotros. Claro que sí. Y elegimos este tema específicamente y a esta invitada porque volvemos a lo mismo, en nuestro aniversario, es nuestro cumpleaños. Es fecha digna de festejar. Así que, ¿qué te parece si comenzamos, Dale, Elías? éntrale. Listo. Muy bien, claro que sí, bienvenidos. Continuemos con este episodio número 10, este episodio de lujo. Vaca, por favor, presenta a esta invitada de lujo también que tenemos el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos a Mariana Racota, experta en el tema, una gran amiga y bueno, viene a apoyarnos a dar toda la introducción, porque ¿quién diablos quiere escuchar a dos hombres blancos hablar de feminismo y de machismo? Así que también, pues evidentemente es justo y necesario que haya una mujer para hablar de este tema tan importante. Así que por favor, Mariana, preséntate. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana. Yo actualmente estudio relaciones internacionales y uno de mis temas de interés, por supuesto que tenía que ser el feminismo porque me encanta meterme en la polémica y me encanta pues toda esta cuestión. Entonces, la verdad estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado y pues a ver qué nos depara por aquí. No, gracias a ti por estar aquí tocando este gran tema, este tema polémico en la mesa. Así que cuéntanos, ¿por qué es un tema pues que pues de tu interés antes de nada? O sea, ¿qué opinas? ¿Por qué te estás metiendo tanto ahorita en este tema del feminismo? Cuéntanos. Pues yo creo que mi camino empezó ya como a meterme más como en investigación y todo eso. Yo creo que en el tercer semestre de la carrera. Y la verdad es que empezó por toda esta información que empieza a llegar en medios sobre las diferentes marchas, los diferentes movimientos que se empiezan a llevar en diferentes partes del mundo, porque la verdad es que creo que antes puedo considerarme una mujer afortunada en el sentido en el que no me han tocado cosas, digamos, demasiado fuertes, o unas que quizás sí, pero yo normalizaba y simplemente era como, es que sé que eso no tiene que ser, pero Ujú. ok, o sea, yo seguía con mi vida y todo bien. Pero llegó un momento en el que dije, ok, es que no soy la única, es que las cosas están feas y las quiera, me pasen a mí o no, quiera yo verlas o no, ahí están. Entonces dije, ok, o sea, quiero entender del tema, quiero conocer, pues voy a ponerme a investigar. También porque siempre me ha gustado hablar de las cosas estando informada. Siempre creo que puedes omitir opiniones, pero pueden ser eh, mucho más enriquecedoras cuando conoces sobre el tema. Entonces, pues yo Sí, definitivamente. sí, me empecé a meter en esto y todo, y la verdad es que empecé a encontrar mucha información, mucha, 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 pero algo que he notado a lo largo de este ya par de años ha sido que hay diferentes formas, diferentes visiones, diferentes significados que se le dan pues al feminismo y a otros, otro tipo de conceptos. Entonces ahí es cuando viene como el meollo porque yo les podría decir que yo me considero feminista y va a haber alguien que va a decir, no, es que te falta esto, no, es que para mí debe ser así, no, para mí así. Entonces, creo que esa parte de mi camino también ha sido difícil, el que me cuestionen y entonces yo tener que estar segura del por qué eh, lucho por esta causa, del por qué me informo y el por qué pues yo decido llamarme así. Es una muy buena respuesta y eso que tú dijiste del cuestionamiento y cómo
de las personas que te dicen que qué te faltan o qué te sobra, eso es algo, bueno, a mí me pareció excelente, la verdad, esa respuesta. Pero cuéntanos, pues bueno, vamos a empezar aquí en México, vamos a generalizar aquí en Latinoamérica, pues ¿qué opinas de la situación en cuanto a la violencia que estamos viviendo? De manera general. Sí, claro. Pues miren, es muy curiosa la región de Latinoamérica. Hay informes que la ponen como la más peligrosa en el mundo para las mujeres. Hay algunos que la ponen por debajo de África. Todo depende también si lo vemos como si lo vemos en contexto de guerra o tomando otro tipo de factores. Pero lo que es Sí, claro es que definitivamente Latinoamérica es una región peligrosa para las mujeres porque se perpetúa el machismo. Entonces, otra cosa que pasa mucho en Latinoamérica es que existen diferentes tipos de violencia eh, en contra, pues, de las mujeres, pero ok. cuando nos vamos ahora sí que la violencia que culmina, que es a lo que se le denomina feminicidio, que es el asesinato de una mujer por ser mujer, por su género. Eh, Ok. ok, aquí cuando nos vamos a estos datos, en Latinoamérica lo que pasa es que no todos los países tienen tipificado el feminicidio o lo tienen tipificado de diferentes maneras. Entonces, aquí empezamos a ver que en cuestión datos, en cuestión recopilación de toda esta información, empiezan a Ujú. haber diferentes discrepancias, porque en algunos países solamente se considera feminicidio si el asesino tuvo alguna relación con la víctima. No ¿Relación en qué sentido? relación, ya sea que haya sido su pareja, ya sea Ah, ok. que haya Ajá. sido familia, o está en otros casos donde es cualquier hombre que asesine a una mujer por razón de género. Entonces aquí empezamos a tener diferentes números y otra cosa que pasa en Latinoamérica es que desafortunadamente las instituciones no son las óptimas, hay mucha corrupción, entonces a la hora de entregar estos datos a organismos internacionales que se encargan de darlos a conocer, empiezan a ver Ujú. estos números, estas cifras que no coinciden con lo que eh, organizaciones de la sociedad civil de cada país están reportando o están viendo. Entonces, eso es un problema y la verdad es que el problema de Latinoamérica viene híjole, pues les podría decir y porque existen investigaciones, que también todo esto tiene que ver con cómo fuimos colonizados los países latinoamericanos. Ok. Wow. En- Explícanos. Sí, profundiza un Ah, poco ahí. Está interesante eso. antes de que continúes, yo te tengo una pregunta. Comentas violencia de género. Ujú. Y es algo que, pues, muchísimas personas tienen su significado propio, ¿no? Este, cuéntanos mejor qué es para ti la violencia de género y de qué a qué se da. Porque hay personas que dicen que la violencia de género solo es de hombre a mujer, puede existir de mujer a hombre, es de hombre a mujer y de mujer a hombre, o qué es lo que piensas tú. Pues, miren, está pues la definición como tal es cualquier acto violento o agresión que se da contra alguien por razón de género. Entonces, si nos vamos a esa definición, podrían entrar tanto hombres como mujeres, la que se da contra hombres por ser hombres, la que se da contra mujeres por ser mujeres. Ahora, aquí es un tema, sí está medio tricky, ahí medio complicado, porque mucho de lo que empiezan entonces, se empieza a hablar como violencia de género contra el hombre, al final vuelve como en un circulito a la raíz del machismo. Entonces, por eso Mm. es que se ha utilizado este término de violencia de género
cuando Ajá. se habla de estos actos de violencia que tienen que ver con las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y que pueden tener como consecuencia pues daño físico, sexual, psicológico, económico, porque existen diversos tipos. Entonces, realmente, si a mí, bueno, ahora que me lo preguntas, yo sí tiendo mucho a irme como por esa última que te dije, como contra las mujeres, ya sin irme tan literal al significado, porque lo que es lo que yo he descubierto, Sí, tampoco te voy a claro. decir como yo te lo puedo asegurar, pero sí es lo que yo he ido pues estudiando, de lo que me he ido informando y de lo que he visto también, porque me ha tocado ver, o sea, me han tocado ver cosas y vivir cosas que pues me han traído hasta aquí. Ok. Claro, Muy sí, bien, la verdad es de porque que... en México hay mucho, desgraciadamente, la creencia y mucha gente argumenta y defiende la postura machista diciendo que también matan hombres y que matan más hombres que mujeres y que tal, pero no están analizando, no están viendo cuál es realmente la razón por la cual Exacto, se las están matando. razones. Entonces, el hecho de que sea un gran problema no es, o sea, evidentemente es un problema que maten gente, pero el problema en particular que se está analizando cuando se habla de machismo y de feminicidios y demás es que se están matando mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No es un tema de crimen en general, que también obviamente es terrible, pero si se está hablando precisamente de esto, pues no hay violencia de género en México, obviamente para hombres, pero evidentemente hay muchísimo más hacia las mujeres. Yo rara vez he visto casos de un grupo de mujeres que vayan por ahí matando hombres nada más porque sí. Y tristemente es algo que se ve muchísimo en México por el otro lado, que es simplemente el odio hacia la mujer y el afán de matar por el simple hecho de que son, de De que son ser mujeres. mujeres. Sí, 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 claro, o completamente, sea, güey. de que existen homicidios contra hombres, existen, y de que existen contra mujeres y que no se les tipifica, se les llama como feminicidio, también existen, pero exacto, lo que bien mencionabas, las razones son completamente diferentes y cuando las analizas, híjole, o sea, sí te espanta, sí te... No, no es un escenario bonito, digo, en general, eh, la muerte de una persona no es Exacto. para nada bonito. Entonces, ya que empiezas a ver como las diferentes razones y circunstancias y todo un contexto, pues es cuando se vuelve ya muy pesado. Nos estabas Claro. contando. Oye, te quería preguntar Bueno, también, ¿tienes alguna ¿eh? pregunta? Sí, sí, te quería preguntar, Mariana, ¿cuál crees que sea? Porque creo que ese es uno de los mayores problemas que hay en México, que no se está identificando la razón por la cual se está pasando esto, esta cultura machista, sino que el gobierno y en general se están concentrando en que, a ver, si lo hicieran de manera correcta no estaría no sería malo, evidentemente, pero se están concentrando en combatir lo ya existente. Es decir, yo creo que medidas como eh, creo que fueron en el metro que los primeros 3 vagones, si no me equivoco, que son exclusivos para mujeres y niños. Ok, está bien, está Ok. excelente, qué bueno, pero creo que hay que atacar el problema de raíz y creo que no se está identificando cuál es el verdadero problema, qué es lo que está causando esto, sino que más bien se está atacando el problema ya existente. Entonces te quería preguntar, ¿cuál crees tú que sea la razón por la cual hay esta cultura del machismo? Y por eso te decía que era interesante lo que nos platicabas de la colonización, porque igual estaba haciendo un poco de investigación sobre el origen y creo que iba por ahí a lo que nos ibas a platicar. Entonces sí te quería preguntar, ¿cuál crees que sea la razón del origen o cómo se forma un machito, entre comillas? Pues mira, creo que cuando hablamos de qué es lo que causa este tipo de conflictos, nos podemos ir a muchísimos. Están del tipo social, del tipo religioso, institucional, pero pues vayámonos por partes para que lleguemos también a esto que les comentaba de la Ok. colonización. Digo, si empezamos a hablar como de diferentes causas, vamos a, por mencionar algunas, por ejemplo, la educación sexista, habla de que por mucho tiempo se educó solo a los varones, eran los únicos que podían ir a la escuela, los únicos a los que se les permitía aprender a leer, aprender a escribir, difundir su trabajo. Y Incluso después, votar. claro, claro, y de hecho, digo, empezaron a existir escuelas especiales para mujeres donde
no era te voy a enseñar a leer, te voy a enseñar a escribir, no, era te voy a enseñar a cocinar y te voy a enseñar a limpiar. Entonces, digo, ahí se ve como eh, cómo empieza este separatismo, que realmente, mm, pues niños y niñas no, en un principio no entienden la razón más que porque así me lo dijeron, porque así me educaron, porque así Exacto. dice mi mamá, porque así dice mi papá. Entonces, digo, ahí ya en eso se ha ido avanzando, aunque existen todavía países donde está muy complicada la situación, pero que digamos que ahí hubo un avance. Pero otra cosa que también ha podido ser causa de esto es las enseñanzas religiosas sexistas, que existen muchísimas. Yo no me voy a meter tanto como a hablar de cada religión ni nada, porque digo, eso ya es muy eh, de cada persona, pero es cierto, y eso no me lo puede negar nadie, que muchas religiones promueven interpretaciones de la realidad donde la mujer es vista como inferior. O sea, yo recuerdo súper bien algún pasaje que leí de la Eso está Biblia. cabrón. Sí, o sea, yo recuerdo que alguna vez leí el por qué en algunas religiones las mujeres tenían que cubrirse la cabeza. Y recuerdo que decía que era el varón no tenía que cubrirse la cabeza porque él era la imagen y la gloria de Dios, pero el que la mujer era la gloria del varón. Entonces era como esta cuestión de cubrirte como para empezar a hacer una distinción, ¿no? Porque tú no Sí, sí, sí. eres, no eres igual que el hombre porque él es gloria de Dios y tú eres gloria de él. O sea, tú siempre vas a depender de él como mujer. Y digo, está ese entre muchos pasajes, pero yo me acuerdo de ese que yo quedé como, o sea, fue como la primera vez que yo en verdad me ponía a leer la Biblia y Sí, sí, dije, sí. híjole, como que esto ya no me está gustando mucho porque pues, Fíjate que yo tengo una anécdota, bueno, no es mía. ujú, Una tía cuenta que ella iba a eventos de toda Latinoamérica y pues de todo el mundo, ¿no? ujú, De su empresa. Y en esa ocasión llegó y le tocó en la misma mesa, pues o sea, ella creo que no tenía novio en el momento, no me acuerdo si fue una tía o una amiga de alguna tía, alguien mayor, ¿no? ujú, Mujer. No tenía pareja sí, porque acababa de cortar con su novio ok, y llevó una amiga porque tenía dos boletos. Entonces que en la misma mesa estaba una pareja de pues, personas de la India, ¿no? Y la ujú, morra igual, pues, pues, cubierta y todo. Y pues bueno, ya llegó la hora de comer, como cualquier evento, y todos estaban comiendo y que esta chava no comía, ¿no? Y que, o sea, su plato ahí estaba, ¿no? Y su pareja, esposo, novio, amante, lo que tú quieras, pues ya estaba ujú. comiendo y ella no, ¿no? Y que esta persona, te digo que no me acuerdo que si era mi tía o así, vamos a ponerle que era mi tía, ¿no? Que Digamos mi que era tía tu tía. agarró, sí, vamos a ponerle mi tía, ¿no? No, de verdad no me acuerdo, ¿no? No es acá para quemar ni nada, pero, pero de verdad no me acuerdo, de verdad no me acuerdo. Pero, y mi tía le decía a la morra así como de, pues güey, ¿por qué no comes, no? Y la otra así de, no, pues es que no puedo, es hasta que él me dé permiso, ¿no? O sea, hasta que su pareja le Ujú, diera permiso de comer, de, bueno, ya, o sea, come, ¿no? Y ujú, que mi tía le dijo de, no, no te preocupes, es más, tú ni estás en tu país, tú come y que bla, bla, ujú. bla, y que igual que le dijo así de, güey, pues es que a mí, o sea, total de que la morra no comió hasta que le dio permiso el güey, y eso fue hasta que el güey terminó. Y ya después platicando, pues decía que era así, o sea, que ella no podía comer hasta que ese güey le diera permiso, y que si él, y que si su pareja, el hombre, le daba permiso, pues luego, para que comieran juntos, pues sin pedos, ¿no? Comían juntos, pero si él quería, hasta que él terminara su último bocado, pues, pues comía hasta que terminara el último bocado. Y es una experiencia que la neta o bueno, es una anécdota que se me quedó muy grabada y sí digo así como de, güey, o sea, realmente este pedo es mundial, ¿sabes? O sea, y te doy la razón de que no dudo de que no coma esta chava hasta que el hombre le diga, sea por una cuestión religiosa. De verdad no lo dudo. No lo conozco, no conozco su religión. Ujú, Sé que son de la India, pero estoy casi ujú. seguro de que es por una cuestión religiosa. Claro, Qué podría loco. ser.
Y está muy, ay, está bien loco y dices, o sea, al final es como lo que yo me pregunto es, ¿qué gana él? Pues este reconocimiento que cree que va a obtener porque ella lo obedece, ¿sabes? De que él Exacto. vea que lo obedecen, o sea, y él que lo sienta, porque él sabe que, pues él dice, haces esto y ella lo hace. No lo hagas, pues no. Y entonces volvemos a la época del esclavismo. Entonces sí, es una Sí, cuestión eso sí es un complicada. círculo. Es todo un círculo. También en el tema de la Ujú. educación, también es un círculo. Creo que hay, no nada más en México, pero en muchos lugares hay esta cultura de a los hombres, así como decías que separaban, decías Mariana, que separaban en las escuelas y a las mujeres se les enseñaba no a leer o escribir o tal cosa, sino a tareas domésticas y demás. Creo que también a los hombres, y ese es un punto quizás no polémico, pero creo que hay que ser cuidadoso con cómo se toca, que también el machismo a fin de cuentas perjudica a los hombres si se analiza de manera crítica. ¿Por qué? Porque a los hombres se les educa en su mayoría a no llorar, a no mostrar emociones y sentimientos. ¿Y qué pasa cuando hay estas enseñanzas y este tipo de educación? Que los hombres al no poder o al estar en una cultura en la que no está permitido, está mal visto demostrar sus sentimientos o expresar el cómo se sienten o llorar o sacar todo eso que tienen por dentro, pues primero que nada tiene un efecto, tiene una consecuencia en su salud tanto mental como física. Ya está reportado que hay temas de problemas de la presión, cardíacos y demás, porque pues todo ese estrés que no se descarga de ninguna manera. Y cuando sí se descarga, pues es de manera violenta. Entonces, combínale esto, que no en todos los casos, pero una gran mayoría de los hombres en México son así porque primero que nada, agrégale que nacieron en una familia que desafortunadamente en la mayoría de los casos en México pues es de bajos recursos. Entonces le agregas a la fórmula un padre alcohólico o drogadicto que obviamente le pega a su esposa y a sus hijos. Entonces el niño, el varón aprende a ser violento y la niña aprende a ser sumisa. Pero porque es Entonces, una cultura machista desde, o sea, como nos decía Mariana, o sea, desde la colonización, o sea, obviamente el papá borracho que se madre a la esposa lo aprendió de que su papá hacía lo mismo y el papá de su papá de seguro era un revolucionario y hacía totalmente lo mismo, o sea, estamos hablando de un ciclo y un círculo vicioso, como bien lo decía. sí, y el tema en que, porque particularmente en Latinoamérica, que es Mariana, que es donde más se manifiesta este tipo de cultura y de conductas, pues es más común, si nos ponemos a separar en Latinoamérica, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, que haya esta violencia. Porque, ok, en otros países hay machismo, que igual es terrible, pero no siempre desemboca en violencia per se. O sea, no hay tal acto de golpear o incluso de matar y otros crímenes aún peores. Pero en México, si le agregas a la fórmula, le agregas la pobreza y le agregas la falta de educación y le agregas la accesibilidad al alcohol y a las drogas, pues se genera este círculo de el niño no sabe cómo expresar su estrés y su tristeza, su ansiedad y su enojo de su papá pegándole a su mamá y a él y a sus hermanos. Entonces se hace este círculo, o sea, se repite la historia una y otra hasta que se rompa por algún tema. Y yo creo que va por la educación. Creo que la manera de resolver el tema es la educación, pero ya nos iremos un poquito más hacia eso más adelante. Sí, Em, bueno, mira, lo que mencionabas, bueno, no sé si me querías preguntar algo. no, no, sí, adelante, adelante. Pues justo ya lo que mencionabas para llegar al tema, cuando mencionas estos factores como la pobreza, como la falta de cierto nivel de educación, nos vamos a lo que se llama interseccionalidad. Con la interseccionalidad podemos analizar el cómo no solo es una cuestión de género, digo, ahorita que lo estamos poniendo como primer factor, pero se cruza con otras identidades, con otras vivencias, con otras experiencias, con estos niveles socioeconómicos, con ser parte o no de alguna otra comunidad, con religión, con etnia. Entonces aquí es donde se empieza a complicar la cosa y es donde
Latinoamérica la ha sufrido mucho. Digo, no es la única región que la ha sufrido así, pero de aquí nos vamos precisamente a lo que les comentaba yo. De hecho, existen diferentes ramas del feminismo, pero existe una en específico que es el feminismo decolonial. Surge precisamente en América Latina alrededor de los años 90 y no sé si recuerden que en el último año de prepa nos tocó leer un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Sí, Sí. es correcto. Y aquí nos mencionaban el cómo todas estas situaciones de carencias y pobreza que vivíamos en la región tenían que ver con cómo habíamos sido colonizados, con Sí. cómo fueron Ajá. diferentes las formas en que se colonizó Estados Unidos, que México, que Brasil, Argentina y toda la región. Entonces, de aquí, lo que decía Vaca, o sea, hay diferentes tipos de violencia de género, violencia contra la mujer, pero es dependiendo el país, el cómo se va viendo, el cómo se va agravando la situación. Entonces, les digo, esta rama del feminismo surge como en los 90 aquí en América Latina, cuando se empieza a cuestionar a todas esas corrientes feministas que venían de lo que se le llama el norte global, lo que es los blancos occidentales y las blancas occidentales. O sea, no era como, ya ni siquiera era cuestión de que, es que solo los hombres están hablando de este tema. Ajá. No, era una cuestión de, Ajá. son las mujeres, así lo planteaban, mujeres blancas que quizá esa es su única condición contra una región donde no solamente la condición es ser mujer, donde la condición es ser pobre, donde la condición es ser indígena, es ser negra. Entonces, aquí empiezan a existir estas intersecciones que se van dando. Ajá. Podemos ver, o sea, puede ser mujer indígena, otra vez mujer indígena y lesbiana, otra mujer indígena y trans. Entonces se empiezan a hacer este tipo pues sí, No, yo sé intersecciones. que no es yo sé que no es el término, pero pues vaya agravantes. Ándale, sí, digamos que eso entonces se va juntando y decían, nadie puede explicarnos, porque el feminismo del norte que empezaba a explicar cómo era entonces la opresión de la mujer en esta parte del mundo, en el sur global y Ujú. digo en Latinoamérica, pero entonces es ahí cuando dicen, híjole, pero es que no estás viviendo lo mismo que yo, no puedo, o sea, sí tomo parte de tus conocimientos y te lo agradezco, pero definitivamente no es lo mismo. Entonces, les digo, en estos años empiezan a surgir estos colectivos de mujeres feministas latinoamericanas con diferentes intersecciones que Ujú. empiezan a escribir y también otra cosa, en su idioma, porque pues sí, está bien padre que sepamos inglés, español, francés y lo que quieras y lo podamos traducir, pero nunca va a ser lo mismo como tenerlo en tu propia lengua y hacer, crear conocimiento en tu propia lengua. Entonces, esto es lo Sí, que, claro. lo que lleva al cómo, es lo que les decía al principio, no existen muchas veces conceptos bien definidos y hasta cierto punto, en ocasiones, está bien. Entonces, esta rama del feminismo lo que se ha encargado es pues precisamente de estudiar esta parte del mundo. Y de hecho, o sea, como se ha planteado, es separarse de la mirada blanca occidental. Así es como muchas veces se encuentra y se hace referencia, Ajá. sin querer eh, sentirse superiores a estas mujeres, pero tratando de dar a conocer cómo sí es bien, bien distinta la situación. No puedes, ahora sí que no puedes medir con la misma vara la cuestión de estas violencias, porque va cambiando y va cambiando también con el contexto histórico. Precisamente por eso se habla de esta colonización, porque son estos países que se denominan periféricos en la teoría de la dependencia que nos dice, o sea, la teoría de la dependencia es como
existe un cierto número de países que están en el centro y hay los que se van a servir de países de la periferia, donde se encuentran precisamente los países de Latinoamérica. Entonces, es lo que, como que con lo que se empieza a querer romper pues estas vivencias de los países periféricos. Entonces, pues, es justo eso, que no podemos, aquí entra mucho la interseccionalidad en este feminismo, y en general es algo que se está persiguiendo no solo en Latinoamérica, sino no importa si es Europa, si es Asia, si es África, por lo general siempre va a haber un tipo de intersección, y es lo que se está tratando de también pues analizar precisamente, porque dependiendo de esto es que pueden existir precisamente este tipo de repercusiones como las que hablaba Vaca, no solamente en mujeres, sino en hombres. Sí, y creo que la solución viene de ahí, creo que no voy a decir que es más importante, pero sí que tiene un gran factor y tiene una buena parte el concentrarse también en generar pues buenos hombres, o sea, el quitar el concepto del macho y el generar hombres, el educar hombres y que se les enseñe que está bien expresarse, está bien llorar. Como dato curioso, aquí en Australia es también, no al grado de la violencia, y eso es a lo que me refería anteriormente, con lo que el machismo se manifiesta de distintas formas, pero sí hay esta cultura, o apenas ahora está empezando a cambiar esta cultura de el hombre tiene que ser duro y tiene que representar, por ejemplo, aquí en Australia tiene que ser tal altura y tal peso, y todo el mundo está en el gimnasio, lo cual está bien, pero no están ahí porque quieren estar sanos, sino porque quieren verse grandes, y aquí se venden muchísimo los productos para el crecimiento de barba, o sea, como que quieren este plus en testosterona y quieren ser competentes a ese nivel. Entonces afortunadamente ahorita se está empezando campañas, hay una que se llama Are You Okay? Que es como, ¿estás bien? Ajá. Y es de terapia y así, y hay otras actividades, hay una que se llama The Man Walk, que es como la caminata del hombre, que son hombres que se paran a las 6 de la mañana y hacen una caminata y van platicando de sus temas unos con los otros. Entonces creo que también en México hace falta, no digo que no las haya, pero hace falta la implementación de este tipo de sistemas y de este tipo de instituciones que ayuden también al hombre a reeducarse, porque si no me equivoco, hay una en Estados Unidos que se llama Gentes, que básicamente es como un Alcohólicos Anónimos, pero para Ajá. hombres con tendencias violentas. Entonces, los hombres van ahí para rehabilitarse y decir, a ver, ¿de dónde viene esta tendencia, estas conductas Sí. que yo tengo? Y se analiza desde su origen y por ahí se puede generar un cambio. Entonces, creo que esa es parte de la solución moderna. En pocas palabras, pues terapia enfocada a esto y grupos de ayuda en los cuales los hombres puedan empezar a identificar y puedan educarse sobre cómo no tiene nada de malo expresar sus sentimientos o llorar o que les guste el rosa, porque va desde, Sí, obvio. y ahí entra el micromachismo un poco también, que es esta creencia de que el hombre, en una familia nuclear, el hombre cuando salen de vacaciones o cuando van a algún lado es quien tiene que manejar el coche. ¿Me explico? O sea, es como estas cosas pequeñas que uno dice o uno puede creer que no afectan tanto, pero que son, al final de cuentas, Sí. pequeños pedazos que hacen una cultura machista. Y Y creo que el primer paso es identificarlo. es justo lo que yo quería preguntarle a Marianita Racota. Pues bueno, yo creo que nuestra generación no vive, o sea, nuestra generación en específico no vive a lo mejor en su mayoría un machismo como tal. Puede que estemos bajo un nivel altísimo de micromachismos. Un ejemplo, por ahí salieron una lista y estoy seguro de que habrá miles de micromachismos y... ok, a ver, probablemente no sea la manera más políticamente correcta de decirlo, pero habrá micromachismos que sí están considerados como micromachismos y otros que probablemente no. Este, yo, por lo menos, yo estoy acostumbrado a que cuando salgo con una mujer, en específico con mi novia, yo le abro la puerta del carro. Muchas personas, es un ejemplo, es un ejemplo de Sí, un sí. micromachismo de esta categoría que más o menos quiero plantear. Eh,
muchas personas lo consideran como que la mujer es inferior, que la mujer no tiene fuerzas para abrir una puerta, que no saben cómo abrir una puerta, que porque lastima el carro o porque puede cerrarlo muy fuerte y le hace daño al carro y el carro solo es como de los hombres. Yo la verdad lo hago por señal de respeto. No sé cómo lo veas tú esta clasificación de micromachismos y hasta qué grado se podría considerar un micromachismo y dónde está esa delgada, y creo que es una extremadamente delgada línea entre es un micromachismo y es pues respeto, cultura, porque bueno, o sea, esto de abrir la puerta a una mujer es sumamente una cultura que viene desde muchísimos, muchísimos años atrás y probablemente sí tenga unos índices y unos orígenes machistas, pero se ha ido cambiando el significado, como lo hemos visto en otros episodios, como el episodio de puto. ¿Qué opinas tú de esta línea de los micromachismos? Pues mira, de hecho existen muchas personas que te van a decir que los micromachismos no existen, que es o machismo o no es machismo, y que eso de micro realmente lo que está haciendo es darle menos importancia a algo que después puede tomar mucha importancia y puede ser el origen de violencias no solo psicológicas, sino físicas, hasta llegar, como les digo, ahora sí que a la culminación de este tipo Ujú. de violencias. Entonces, precisamente por estas discrepancias que existen entre que sí hay micromachismos y no hay, sí, si queremos plantear una línea, es muy delgada, como lo mencionabas, y yo creo que tendría también mucho que ver con el ir cuestionándonos el por qué hacemos las cosas. O sea, por ejemplo, me pones el ejemplo Sí, sí, de sí. abrirle la puerta a tu novia. Esto viene de, digamos, de lo que se le llama y conocemos como caballerosidad, la cual está basada al final en estereotipos que no, yo no digo que tú lo estés haciendo y tú, o sea, tú preguntándotelo a ti, igual eso te lo contestaste tú y no, nos lo comentaste, no es porque Sí, sí, que sí, te dale, creas dale. superior, pero precisamente estas, cuando empiezas como a analizar y a cuestionarte el por qué son así las cosas, sí viene de pues porque yo te estoy dando permiso de entrar, porque yo te estoy abriendo para que salgas. O sea, no estoy diciendo que así sean eso estén pensando todos los hombres que lo hacen, y ni siquiera, a lo mejor ya ni siquiera es alguno, pero sí, sí tiene que ver como con el origen. Entonces, es el origen Ujú. al que nos tenemos que ir para analizar estas cosas, y por eso siempre es bien complicado y se vuelve un tema subjetivo muchas veces. Entonces, no sé, o sea, micromachismos hay, bueno, lo que se le llama micromachismos, que digamos que no deriva como en violencia física o en Sí, insultos, digamos, no sé, es como el comentario que yo he escuchado y que probablemente en algún momento lo dije o ya ni siquiera sé, porque digo, todos crecemos como en un tipo de sociedad en el que vamos exacto. aprendiendo ciertas cosas y por eso se le llama la deconstrucción, porque es un trabajo de lo que aprendiste ya no, y entonces tienes que tirar todo eso y crear e investigar y nuevas cosas y todo esto. Entonces, por ejemplo, esta de, no sé, como de, ay, qué bonito que tu esposo te ayuda en la casa, o ay, qué lindo que ahora está cuidando al bebé, o ay, qué suerte tienes de que tu novio te Y, diga, te dé flores, o qué suerte tienes. y es, Sí, esas y es, cosas. y ese ejemplo justo está en una lista que tengo aquí del 10 micromachismos. Qué suerte que tu marido te ayuda en la casa. Justo. Y sí, o sea, es lo que comentas. La verdad es de que es un tema, pues, o sea, como pues se puede debatir mucho de la caballerosidad. Ujú. Porque, pues bueno, es algo que realmente va cambiando el significado, pero podemos ver otros micromachismos, como por ejemplo, aquí tengo, te digo, la lista de rosa para las niñas, azul para Ujú. los niños, ¿no? Que es Ándale. un,
un estereotipo 100%, ¿no? El Sí. restaurante, la cuenta es para él, igual volvemos a lo mismo porque el hombre trabaja y la mujer a lo mejor no puede pagar o lo que tú quieras, ¿no? Ujú, Y así como también se considera como ser madre y contra la carrera profesional, corres como niña, pegas como niña, gritas como ujú. niña, hasta pues la friendzone, que igual, bueno, ese es otro que se considera, ¿no? Sí, Pero sí. específicamente aquí en el de la caballerosidad, ¿tú crees Ujú, que se pueda ir cambiando el significado? No sé si escuchaste el episodio de Puto, ujú, pero sí, sí. aquí comentábamos que aquí la audiencia, si no lo ha escuchado, Vayan a corran a escucharlo escucharlo. después de Este es ahorita, el claro que spot, sí. spot publicitario para que lo vayan a ir a escuchar. Se los El corte recomiendo. comercial. Pero decíamos que, o sea, a lo mejor al principio cuando se empezó a usar, sí era pues específicamente para personas homosexuales. Ya ahorita ya no, Ujú, ya muchas de las personas y muchas de las personas que ahorita dicen puto, no es para referirse a una persona homosexual, ya es para referirse ujú, a otras cosas totalmente diferentes. Y, pues bueno, la sociedad, hasta los mismos, probablemente estábamos platicando con Lua, que nos decía, pues bueno, casi casi si no es como de alguna manera ofensiva, pues va a cámara. ¿Crees que pueda llegar algún momento donde la caballerosidad siga como tradición y cultura? ¿O si le ves que tiene que terminar ya, o sea, sí se tiene que cortar de tajo? A pesar de que se cambie el significado, a pesar de que ese simple hecho de abrir la puerta ya no sea de te doy permiso de entrar, sino ya sea como un, ujú. un signo de respeto y un signo de, ah, qué buen pedo, o sea, qué bonito detalle. Ujú. De todas maneras se tiene que cortar. Pues fíjate que sí es un tema que me he puesto a analizar y a pensar O porque sea, bueno, ¿qué opinas tú? Es lo importante. O sea, quiero saber qué opinas tú y qué opina Vaca también, que está muy Ujú. callado. Ahora, Se que está, nos diga Marianita primero. callado tocándose. ¿Qué? 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 Esto es un ¿Qué programa pasa? familiar. ¿Me estoy escuchando, cabrón? A ver, Marianita, por favor, continúa. Pues mira, eh, yo sí llegué a tener, digo, en todo este proceso de construcción y todo, sí ha sido algo que, por ejemplo, estaba yo acostumbrada quizá que sí, teniendo novio, que me abriera la puerta y no sé qué. Y si no lo hacía, entonces yo me iba, pero ¿por qué no lo hace? O sea, no le reclamaba yo nada, ¿no? Pero era como, ay. Entonces decía, ya después era como, ¿en qué momento fue como, pues, ay, pues, o sea, ay, ¿qué si yo puedo hacerlo? Pero entonces, como ya te acostumbraste, como ya lo hiciste, es difícil entenderlo. Entonces, si vamos creciendo así, y sobre todo en un país como México, porque me ha tocado hablar eh, con amigas Sí, y sí, con sí. otras personas en otros lugares, que es súper raro que sus novios hagan eso, digo, no, de diferentes nacionalidades son. Entonces, eh, es bien de la cultura y sobre si creo que tiene que desaparecer o no, es que, híjole, está bien complicado porque hay muchas mujeres que sí es como, no lo tienes que hacer, pero si lo haces, pues gracias. Entonces creo que ahí también tiene mucho que ver con el tema de, Sí, exacto, de, la, exacto. de la comunicación. Tampoco así como de que todas las veces como, oye, te puedo abrir la puerta, oye, no sé qué, pero igual, o sea, que exista esta libertad de que si lo vas a hacer, ella te pueda decir de manera respetuosa, oye, ¿sabes qué? Eso no me gusta, no, gracias. Tampoco irnos a, no, ¿qué me estás queriendo decir? Yo puedo, no sé qué. Entonces, creo que Claro. sí tiene que ver mucho con cómo somos las personas y cómo lo vamos a tomar cada una. Yo la verdad no te podría decir si me gustaría o si pienso que debería desaparecer o no, pero creo que sí, por ejemplo, eso que hablas sobre resignificar, dale otro, eh, pues Sí, sí, otro, otro significado nuevo justo, que a lo mejor pueda ser, pues, cero machista, ¿sabes? Claro, y, sí, y así que sea como un, ok, no nada más es abrir la puerta a las mujeres, también se lo abro a mi hermano o a mi abuelo o al extraño, o sea, que se genere como que, ahora sí que, que se incluya a todo el mundo, ¿no? O sea, así como que no es lo mismo, pero para dar un ejemplo, que ujú, el feminicidio es que se mata por ser mujer, bueno, aquí que sea el acto de amabilidad, que no sea nada más por ser mujer, sino que pues porque es un ser humano, ¿no? Que es ujú, como, y ahí se generaliza y ahí se puede quizás romper este tema del caballeros,
caballerismo y la caballerosidad, todo tarado, y el machismo y cómo están conectados. Entonces creo que es más bien el por qué lo haces y no tanto el que lo hagas. O sea, si Sí, lo vas a hacer solamente porque es mujer, bueno, entonces ahí sí podría entrar quizás. Y si lo vas a hacer por respeto, porque pues, así como se lo estás haciendo, le estás abriendo la puerta a tu novia, se lo vas a abrir a el extraño o a tu papá, o sea, a quien sea. Creo que ahí es por donde va el tema. Así que sí, pues yo creo que con esto podemos dar cada uno nuestras conclusiones. También ustedes, gente, díganos qué les pareció, pero primero la invitada, Marianita, ¿con qué te gustaría concluir? ¿Un mensaje que te gustaría dar? También ese es un momento para que te promociones si tienes algún proyecto, Claro que sí. a lo que sea, Tu redes comercial. sociales o lo que sea, de lo que sea, pues este es el momento para O a lo promocionarte y mejor para nada dar más tu quieres más conclusión. seguidores en Instagram, pues también déjalo aquí. Exacto, O lo sea, que sea, lo que sea que quieras promocionar, ya sea de manera es mi profesional o momento. personal, este es tu momento. Así que adelante, por favor. Pues me gustaría concluir con que los cambios para la sociedad no son imposibles, pero son lentos y es paso a paso y es un trabajo de todos los días y es bien duro y bien difícil y sobre todo se los digo como mujer. Es bien complicado porque te tienes que empezar a cuestionar. Eso es lo que yo recomendaría. Cuestiónate de lo que te rodeas, tanto de medios de comunicación como de personas. Y no porque ahorita yo quiera que llegues y le hagas un cuestionario a todas las personas con las que te relacionas y ya sea como de, tú no piensas igual que yo, adiós. Pero sí creo que es súper importante el platicar, el traer los temas a la mesa y Eso. y cuestionarnos, o sea, ¡Uh! dejar que nos cuestionen y cuestionar desde un lado de respeto y lo que yo siempre he creído, o sea, en un buen debate vas a dejar que la otra persona te dé sus puntos de vista. Entonces, no sé, yo la verdad es que les puedo decir que en el último año, un poquito menos, me he estado cuestionando precisamente amistades. Y sí ha sido un proceso bien complicado porque muchas veces ni siquiera es porque yo haya dicho algo, porque yo soy muy cuidadosa con mis palabras y con quienes puedo tocar cierto tipo de temas, pero sí es como de, ay, no, es que ya llegó la feminista, ya no podemos hablar de eso. O, ay, ¿qué, Marianita? Ya te vas a enojar y ya, ¿qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a pegar? No sé qué, solo porque somos hombres. Entonces no se trata de eso. Yo siempre, en mi personal punto de vista, creo que tenemos que incluir hombres y mujeres y todas las personas a la conversación, porque de ahí viene el cambio. No se trata solamente de este movimiento es para las mujeres y no vamos a incluir a nadie. No, sí viene de una opresión hacia este grupo, pero pues si queremos en verdad un cambio, estamos conviviendo en la sociedad todas las personas, todas. Entonces sí se trata de incluir, de cuestionarnos, de comenzar estas pláticas, o sea, así con amigues, con la familia. No sé, yo por ejemplo, yo siempre trato de hablar estos temas mucho con mi mamá, con mi papá, igual con mi hermana, en verdad, o sea, hablar con mi hermana que es 4 años menor que yo, digo, a su edad yo hubiera querido saber todo lo que ella sabe y todos los conocimientos que ella tiene y la disposición que tiene de aprender sobre estos temas. Y aún así, muchas veces ni siquiera coincidimos, pero ella escucha mi punto de vista, yo escucho el de ella, lo entendemos y es esta retroalimentación constante. Entonces sí, eso, o sea, para mí es súper importante que todos estemos incluidos en la conversación, que se luchen por estos cambios en instituciones y no precisamente solo como estas cosas que se ven de paridad de género, porque es una realidad que el que existan el mismo número de hombres y de mujeres no nos garantiza nada, no nos garantiza que se vayan a atender estos problemas de raíz de los que viene la cultura machista. Entonces sí, empezar, no sé, o sea, en el caso de las mujeres que están estas colectivas, en el caso de hombres que también existen, eh, por ejemplo, o sea, yo sigo una página en Instagram que se llama De Machos a Hombres y son hombres, ni siquiera es como, no, su punto no es explicar el feminismo, o sea, su punto es como desde donde ellos pueden y desde lo que ellos Ajá. han aprendido, darle a conocer a los otros cómo pueden
eh, pues sí, cómo pueden empezar esta deconstrucción sin querer apropiarse del movimiento como tal. Entonces son esas Sí. cosas como las que yo pondría como importantes y que el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Y creo que es cuestionarnos todo, o sea, digo, ustedes en sus relaciones, en su vida, con su familia, con amigos, con amigas, y también preguntándose, está bien, habrá personas que no quieran hablarlo y es respetable, pero habrán otras que sí. Entonces, igual, esta cuestión de la retroalimentación me parece muy importante. Excelente, sí, gran conclusión. Y me gustaría también, con eso que decías, que es muy importante, eso que dijiste me parece un punto excelente y creo que es crucial con lo que está pasando ahorita, sobre todo en redes sociales, y que personas que yo conozco de primera mano están cayendo en esa falacia. Es una falacia que se llama ad hominem, que significa desacreditar los argumentos de una persona por sus características y circunstancias en vez de por sus argumentos. Entonces, un ejemplo es lo que decías de que algunas feministas dicen, no todas, pero algunas feministas dicen, no, un hombre no puede opinar ni para bien ni para mal, no puede hablar del tema porque no es mujer. Entonces, ahí eso es una falacia ad hominem. Eso es quitar los argumentos que pueda tener la persona y tomar en cuenta en vez sus circunstancias y sus características, que es pues el ser hombre. Entonces, no caigan en eso, gente lindísima. Creo que hay que abrir la conversación, creo que hay que Claro. tener hay que entender ambas posturas, hay que tener pensamiento crítico. Entonces, sí, eso es también como que un escudo para lo que decía yo al principio en la introducción porque nadie quiere oír hablar a dos hombres blancos privilegiados nadie, o sea, nadie lo va a tomar en cuenta. Eso también es un problema, obviamente menor al feminicidio y al machismo, pero el incluir a todas las personas en la conversación sin que tenga importancia sus características y sus circunstancias, sino sus argumentos, eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, pues Sí, yo los y dejo con siento eso. que Urru. Perdón, ¿Eh? perdón. no, Dale, no, manita. ya nada más para cerrar eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Nada más que creo que todas las personas cuando entremos a este tipo de conversaciones tenemos que estar conscientes del punto desde el que lo hacemos y el punto de la otra persona. Entonces, saber que nosotros objetivamente con nuestros argumentos podemos defender muchas cosas, pero también van a ser diferentes y van a ser diferentes las vivencias justo de alguien que sí sufre estas cosas. Entonces, sí, precisamente no cerrar la conversación, sino abrirla aún más allá con los argumentos y con experiencias, que es lo que mucho se busca, como estas diferentes pues, experiencias, estas diferentes vivencias para poder entender. Y quizá, digo, al final siento que cada persona es un mundo y nunca vamos a terminar de conocer y no vamos Claro, a sí. de repente amanecer en el mundo de la otra persona y entender 100%. Pero sí, estar muy conscientes de los privilegios que tenemos, tanto hombres como Exactamente. mujeres, y de ahí partir sin querer descalificar el, la, todo lo vivido por las demás Claro. personas. Y la postura del otro, correctamente. Urru. Pues bueno, yo soy un fiel creedor de esta generación, de verdad, cuando sea mayor y todo salga de la verga, de verdad, a cada uno los voy a mandar a chingar a su madre, se los juro. Yo tengo todas mis esperanzas en esta generación para muchos temas que ahorita nos están volteando el mundo. Así Muchísimos, y es. de verdad se los digo. O sea, creo que esta generación, nuestra generación, es una generación clave para cambiar todos estos problemas. Yo, por lo menos, y muchas personas de mi edad, hombres, no dudo mucho que vuelvan a cometer actos machistas o incluso micromachistas cuando sean grandes, porque pues en su juventud están viviendo toda esta revolución, ya sea ideológica o física, para un cambio para mejor. Entonces, yo estoy seguro de que todo esto que estamos viviendo, todo esto que yo en este momento estoy viendo en la tele, en los periódicos, en las noticias, en las redes sociales, en todos lados, sé que me va a hacer un hombre mejor para poder cambiar. Y así vamos a ir cambiando y como les digo, o sea, estoy seguro de que nosotros cuando seamos grandes
vamos a cambiar completamente esta forma machista y estos micromachismos, y vamos a poderles inculcar a nuestros hijos pues a no hacer estas cosas. Entonces por eso yo creo que va a ser el parteaguas esta generación para este y muchísimos problemas más, y, y de verdad tengo mucha esperanza de que esta generación lo cambie. Así Muy que bien. esa fue mi conclusión, la verdad. O sea, eres mi esperanza. Ustedes dos, los que no me están escuchando, o sea, También Tú arriba la que me esperanza. escuchas, eres mi esperanza. Arriba la Claro. esperanza, bolita. Claro que sí. Así que, pues, chavos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marianita, por estar aquí, por compartir tus Sí, mil conocimientos gracias. con nosotros y con nuestra audiencia. De verdad, fue un gran episodio 10. Muchísimas gracias también por estar en el episodio 10, en el aniversario. Muchas gracias a ti, persona que nos estás escuchando, que te diste el tiempo de acompañarnos en nuestro cumpleaños, en el cumpleaños de la mesa. Y bueno, vamos a seguir sacando cosas, vamos a seguir sacando temas, vamos a seguir sacando otras y muchas otras cosas y temas en la mesa. Así que quédate aquí en este canal, vuelves a lo mismo. Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando en este momento? Dale suscribirse en Facebook, suscribirse en YouTube. En Ya estaba YouTube. confundiendo, ya, a ver, Sí, espérenme, sí, sí. déjame. Mejor lo hago yo. Te lo dejo a ti, En te YouTube. lo dejo. Suscríbanse en YouTube, dale a la campanita para que les avise cada vez que saquemos un nuevo episodio. Síganos en Instagram, síganos en Spotify si lo están escuchando en Spotify. Dale like en Facebook, compartan con un amigo y cuestiónense, lean, aprendan, Sí. ábranse. Verán que eso les va a traer muchos beneficios. Así que pues sí, muchas gracias y Muchísimas adiós. gracias otra vez. Bye. Gracias.